ser un trabajador que se ha comprado un auto en cuotas. Es necesario salir del atraso cambiario paulatinamente para que la gente pueda ir cancelando sus obligaciones en dólares porque es avisada con tiempo. Es preferible corregir con tiempo el rumbo y evitar que, así como hubo devaluación violenta en el 82 y en el 2002, no exista para Uruguay un 2022. Algunos periodistas nos informaron que el dólar subía exclusivamente por el contexto internacional. Sin embargo, hay tres elementos que confirman la intencionalidad del gobierno en el aumento. 1. La declaración que mencioné de Arbeleche y la cercanía que ha quedado evidente entre el Partido Nacional y Un Solo Uruguay. 2. Que terminado el primer mes de crisis pandémica en el continente, Uruguay había devaluado un 25% más que los países de la región. Y 3. La más contundente. El 30 de abril, cuando los mercados latinoamericanos se iban acomodando, el dólar bajaba, pero ese día, para impedir que el dólar bajara más, el Banco Central del Uruguay intervino comprando dólares para que la cotización oficial no bajara de 42 pesos, unos 44 en la venta al público. Confirmado, el gobierno quiere un dólar notoriamente más alto que el de hace unos meses. Si hace un año se hubiera hablado del valor de la moneda tanto como de seguridad o de déficit fiscal, una de las cosas importantes que hubiera sabido la gente masivamente es que este año todo sería más caro, porque como bien sabemos, mucho de lo que consumimos se nos vende en pesos pero se produce con insumos importados en dólares, o directamente lo importa una empresa que lo paga 100% en dólares, pero nos lo vende en pesos. Y siempre que ocurren estas devaluaciones, se devalúan también nuestros salarios. Repito una vez más, no estoy diciendo qué es mejor para la economía o qué partido político maneja mejor la economía, las políticas públicas en general, los derechos de acuerdo a nuestros intereses. Eso lo define cada uno. Lo que estoy diciendo es que ciertas cosas que pasan ahora se sabía de antemano que ocurrirían si X candidato, o Luis Lacalle Pou, ganaba las elecciones, pero no se informaron masivamente. Estoy hablando de la calidad informativa, y como veremos en otros capítulos, la calidad informativa incide también en la calidad de las democracias. Finalmente, ¿el tema del dólar está ayudando al sector productivo? Al sector agroexportador sí, obviamente, realmente es una solución que nosotros no esperábamos. Que sí ansiábamos, incluso se habló con... Pero, señor ministro, me parece que no nos está representando a todos los uruguayos. ¿Se expresó mal? El periodista Emiliano Cotelo se lo preguntó un día después. Estoy tranquilo con mi conciencia de que estoy trasladando desde donde estoy, hoy como gobierno, mi función es transmitir las necesidades y las opiniones de los productores, ¿no? Y tratar de que sus intereses estén considerados en las medidas que toma el gobierno. Pero, y esa es mi función. Pero, a ver, ¿es así efectivamente? ¿El ministro es eso? ¿El ministro tiene que actuar en nombre de toda la sociedad? Obviamente, actúa desde el gobierno, pero es el representante dentro del gobierno de a quienes el ministerio abarca. ¿Es el representante? Se lo pregunto teniendo en cuenta la polémica que hubo en los gobiernos de Frente Amplio con el papel que desempeñaban algunos funcionarios y jerarcas provenientes del sindicalismo, ¿no? Decía, bueno, son correa de transmisión de los sindicatos y no del Estado, no de la sociedad, ¿no? A ver, la función de un ministro representa al sector y a aquellos que están involucrados en el sector. No sé si es un tema semántico de que estamos hablando, pero yo me siento, mi responsabilidad en este gobierno es la ganadería, la agricultura y la pesca. Y para mí es muy importante a quienes son los actores de esos sectores, lo que piensan es muy importante. También tengo que ser la articulación entre ellos y el gobierno y represento al gobierno. Al menos a mí me parece terrible. Y cuando veo las nulas repercusiones que tienen estas declaraciones, me pregunto si estamos desinformados en general o si a nivel social nos parece lo normal que un ministro no nos represente a todos, sino a determinados sectores muy específicos.
Otra cosa que dice este ministro y toda la cúpula del gobierno es que debemos acompasar nuestra moneda a la de nuestros socios comerciales. Tengamos en cuenta, lo sabríamos todos si estuviéramos bien informados, Macri tomó el dólar a 9 pesos, el oficial, y a 15 el paralelo en 2015, y 4 años después lo entregó a 61. Y deberíamos saber que Bolsonaro lo tomó a $1.14 y apenas un año después ya lo tenía a 4,72. ¿Tenemos que seguir el ritmo de esas devaluaciones? ¿Seré yo el equivocado? Los invito a compartir opiniones e intercambiar ideas sobre el rumbo del país y nuestra desinformación, o que me corrijan y me expliquen que sí estamos informados por los medios de mayor llegada. Página de Facebook. Lejos del árbol. Instagram. Lejos del árbol. Podcast. Twitter. Lejos del árbol. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, es uno de los que pasó de un lado al otro del mostrador. Fue presidente de la Federación Rural del Uruguay entre 2013 y 2015. Otro es José Bonica, también expresidente de la Federación Rural, que ahora preside el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INIA. ¿Quieren otro más en el mismo ministerio? Que pase el siguiente. ¿Con cuánto se estima que cerrará el año en cuanto a exportaciones? Las exportaciones netas de los productos, el valor de las exportaciones netas, suponemos que va a superar los 1.500 millones de dólares este año. Que el año pasado fue levemente superior a los 1.000 millones, pero ya con una planta más. El ingeniero forestal Carlos Faropa, que ahí hablaba de la facturación de las empresas forestales en 2015, era en ese momento y fue durante los últimos 7 años el presidente de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay. Es ahora el nuevo jefe de la Dirección Nacional Forestal. Faropa tiene un estudio forestal con su nombre y una empresa de servicios forestales llamada Madimex. Les recomiendo un artículo en el sitio Sudestada y de paso recomiendo sudestada.com.uy, uno de los pocos rincones de periodismo de investigación en Uruguay. La nota en Sudestada se titula La política forestal en manos del líder e ideólogo del sector. Ese artículo reseña cuestiones legales que podemos atribuir en realidad a estas 3 designaciones que mencioné en el Ministerio de Ganadería, a Uriarte, a Bonica y a Faropa. Dice Sudestada, o escribe mejor dicho: como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en Caracas en 1996, Uruguay decidió crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Tal el fundamento del Decreto 30 de 2003 sobre normas de conducta de la función pública, que reglamentó 2 leyes, que las menciono por si alguien las quiere buscar, 17.008 y 17.060. Bien, hay artículos de esas leyes que dicen frases como: se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado. Otro pasaje dice: el servidor público no debe actuar en asuntos en que haya participado privadamente como técnico, ni usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la función. ¿Cómo usa la info? Esto lo pregunto yo. ¿Cómo usa la información ahora desde el ministerio alguien que durante 7 años fue presidente del gremio de las empresas forestales? La ley dice también que no deben ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se encuentren sujetas al control de las oficinas de que aquellos dependan. Les recuerdo que Faropa es dueño de una empresa de servicios forestales. ¿No debería ser un escándalo que un expresidente de la Federación Rural sea ministro de Ganadería, que otro expresidente dirija el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y que se designe a quien por 7 años fue presidente de la Sociedad de Productores Forestales como jefe de la Dirección Nacional Forestal? Todas personas que hace nada más que 6 meses luchaban contra las regulaciones del Estado y ahora dirigen las oficinas que deciden sobre lo que antes combatían.
Lejos del árbol. Lejos del árbol. Lejos del árbol. Es mejor mirar el bosque. Mirar el bosque. Que pase el siguiente. Hay muchas en realidad y no quiero ser muy extenso en este capítulo de presentación. Y de paso les pregunto, ¿prefieren cosas cortas y dinámicas o informes más largos y más profundos? Intercambiemos opiniones, ideas, noticias que nos parezca que deben tener mucha más repercusión. Hagámoslo en Twitter y en una página de Facebook que se llaman Lejos del Árbol, y en Instagram Lejos del Árbol Podcast. En distintos artículos que nunca logran repercusión en los grandes medios, uno se encuentra con que la subdirectora de Salud Pública se llama María del Juan Giudici. Está embargada por no pagar BPS y DGI por 2 geriátricos que tenía en Florida. La llamaron los periodistas Guillermo Draper y José Frugoni, porque ahora ella ocupa un cargo público, pero no quiso darles explicaciones, y su abogada llamó a uno de los periodistas, cuyo interés en los embargos, repito, y sus motivos se fundamentaban en que la doctora Giudici ahora ocupa un cargo público, pero sin embargo la abogada los amenazó. Aunque la información sea pública, les dijo que no debía importarle a los periodistas y cerró la llamada con la frase «espero no tener que encontrármelo en el futuro», amenazándolos con un juicio. Naturalmente, quienes la designaron para el puesto conocen esta historia y saben que la señora subdirectora de Salud Pública es una evasora fiscal, embargada por no pagar más de 3 millones de pesos al BPS y más de medio millón de pesos a la DGI. ¿Importó a la hora de asignarle un puesto ministerial? Parece que no, y tampoco fue algo que llamara la atención de los medios masivos. Que pase el siguiente. Vayamos a uno de esos casos tragicómicos en las designaciones del nuevo gobierno. Twitter, 2 de marzo. Foto en una mesa con el ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol y la directora de InMujeres Mónica Botero, periodista, de los que se suponía que nos informaban con objetividad, pero ahora ocupan un cargo ministerial, como Sotelo. Pilar Silvestre tuitea: un honor y enorme responsabilidad ser designada como Directora Nacional de Economía Social e Integración Laboral, DINESIL, cargo que asumiremos con incansable dedicación y compromiso por el éxito de la coalición. Y arroba a Pablo Bartol, a Guido Manini Ríos y ahora Uruguay OK. Gracias a mi familia y amigos por acompañarme y gracias a Cabildo Abierto por la confianza depositada. El Twitter del Mides también tuiteó una foto donde se la ve a Pilar Silvestre sentada al lado de Bartol, de Castaing-Debat, que es el subsecretario del ministerio, y del director general Nicolás Martinelli, es decir, estaba designada. Después se dio un paso atrás. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de Pilar? A principios de 2015, Silvestre se desempeñaba como representante territorial en Artigas y Salto de la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, la DINAPYME, del Ministerio de Industria. Firmaba los correos electrónicos de trabajo como economista. Entonces, las autoridades de ese momento le solicitaron el título. Ella argumentó que había estudiado en Alemania, entonces no lo presentó. Le pidieron que presentara las reválidas. Nunca las presentó. El ministerio decidió cortar el vínculo laboral con Silvestre. Unos meses después, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería se recibió la denuncia de un mago por el no pago de los servicios prestados en el festejo de cumpleaños de un familiar de Silvestre. La factura estaba firmada por Pilar Silvestre a nombre del ministerio. El tema terminó en jurídica de la cartera. Después de que trascendió la eventual designación de Silvestre, miembros de la Asociación de Mineros de Artigas, AMINA, a la que estuvo vinculada por su cargo en la DINAPYME, se reunieron con integrantes de Cabildo Abierto, el partido que la designó en el cargo, y manifestaron su disconformidad con el nombramiento. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál puede ser la disconformidad de los mineros de Artigas con Pilar Silvestre? Bueno, lo cuenta el periodista de investigación fernandino Carlos Peláez en un programa de la X, el programa de Daniel Figares. Esto sí es patética, ¿no? Alegó ante estas personas padecer una enfermedad autoinmune y entonces le pedía dinero prestado a las empresas para su tratamiento, que según dijo era muy caro.
La mayoría colaboró en más de una oportunidad. Incluso los mineros y otras empresas particulares le prestaron grandes sumas de dinero con el cuento de que se las iba a devolver cuando el contrato con el Ministerio de Industria fuera efectuado, ¿no? Jamás devolvió ese dinero porque